profe. Bueno, perfecto, gracias. Vamos a compartir pantalla. Bueno, perfecto, empezamos entonces con lo que sería, con lo que es la clase de hoy. Eh, Esto es con esto arrancaríamos el tema 4, empezamos a ver lo que son propiamente los componentes de un computador, de un sistema computador. De todas maneras, arrancamos siguiendo la línea que veníamos desarrollando hasta ahora de ir viendo los componentes fundamentales. Recuerden cuando hablábamos de los niveles de abstracción de una computadora, hablábamos de un nivel superior, en donde donde era el mundo de las aplicaciones, donde era todo lo que fuera, digamos, programas que estamos acostumbrados a utilizar, y en el nivel más inferior, lo más cercano al hardware. Bueno, nosotros estamos yendo desde ese nivel más inferior hasta a los niveles superiores, así que más o menos vamos a seguir en esa línea. Venimos, ustedes recuerdan, estuvimos viendo en el tema anterior todo lo que son los circuitos combinacionales, es decir, circuitos digitales, que los habíamos clasificados en dos grandes grupos, lo que eran los circuitos, eh, combinacionales, que eran aquellos que las salidas dependían exclusivamente de las entradas que tenían presentes, y los circuitos secuenciales, que fueron los que acabamos de ver en la última clase. Lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver hoy, van a ser esto que está acá en la pantalla, que ustedes tienen ahí, lo que son todo lo que sea registros, propiamente el concepto de lo que es un registro. Vamos a mirar conceptualmente también lo que son las memorias RAM, y vamos a ver cómo un lenguaje o un nivel dentro de esos niveles de abstracción, lo que se conoce como nivel de transferencia de registro, o RTL por sus siglas en inglés. Eso, digamos, es lo que pretendemos abarcar ahora. Con esto, la próxima clase vamos a mirar ya la estructura de un computador simple, sumamente simple, pero que, como decíamos en las clases iniciales, tiene todos los principios que usan los dispositivos más complejos, las arquitecturas más complejas. Si logramos, que el objetivo es ese, logramos que se entienda cómo es el funcionamiento de un sistema simple, computador, a nivel de lo que es la transferencia binaria entre sus componentes, registros, unidad aritmético, lógica y demás. Bueno, entonces con eso habremos cumplido uno de los principales objetivos de la materia, porque si eso ustedes lo pueden captar y aprender, entender arquitecturas más complejas no va a ser una tarea imposible, ¿no? Así que bueno, dicho esto, arrancamos con este cuadro, que si ustedes recuerdan, lo habíamos visto en la clase anterior, el resumen de los biestables, de los flip-flops, los elementos que almacenaban un bit de memoria. Habíamos visto cómo a partir de circuitos de compuertas del álgebra de Boole, justamente introduciendo el concepto de realimentación de salidas a entradas, los circuitos lógicos podían almacenar información, bueno, y a partir de ahí, digamos, cómo borrarla, cómo escribir, cómo borrar, y los distintos tipos, estos 4 tipos que están listados acá en las columnas, los tipos del PRS, el JK, DT, lo que son su tabla característica, su tabla de excitación, su ecuación lógica y su símbolo. Y arrancamos viendo una aplicación de eso con un circuito secuencial hipotético, si ustedes se acuerdan, que lo vimos, bueno, con el método clásico de diseño y después el método de un flujo por estado. Y también miramos uno de los circuitos secuenciales más clásicos, por decirlo así, que son los contadores, los circuitos contadores.
nos vamos a volver a encontrar con un contador en la próxima clase, cuando empecemos a ver la- el computador simple, cuando por ejemplo empecemos a ver lo que es el contador de programa. Pero por ahora, bueno, dejamos esto y vamos a lo que son los otros componentes esenciales, fundamentales de cualquier sistema procesador, como lo son los registros. Habíamos dicho entonces, habíamos visto en la clase pasada que un biestable, un flip-flop, un latch, tiene la capacidad de almacenar un bit. Es decir, almacena un bit y nada más que un bit. Un registro o registro paralelo, porque en realidad vamos a mirar también otros registros, otro tipo de registros, como los registros serie, pero un registro paralelo es un conjunto de n biestables que tienen en general una o más líneas comunes para la selección de una o más operaciones en todos ellos. Es decir, si es un registro de 8 bits, tendremos 8 biestables, y de 16, 16, y así sucesivamente. Pero la particularidad del registro es que las operaciones que hacemos sobre los biestables son la misma en todos ellos. Es decir, si escribimos, escribimos en todos, si borramos, borramos en todos. Es decir, la operación, que no son muchas operaciones, por supuesto, es un conjunto muy, muy pequeño de operaciones, pero siempre se hacen sobre todos los biestables del registro a la vez. Y esta es una representación, por ejemplo, muy, muy simple. Acá otra vez nuestro conocido biestable RS, el que habíamos visto en el primero que vimos cómo se hacía, cómo se desarrollaba, con sus entradas de set y reset, sus salidas Q, y una entrada de escritura la llamamos, porque cuando esta línea está en 1, bueno, el dato que figura aquí en la entrada, el dato de 0, accede a la entrada de set. Cuando queremos leer el contenido de Q, el contenido del biestable, bueno, habilitamos una línea de lectura y entonces ese 1 habilita que lo que esté en Q aparezca en la salida, en la salida de Q0. Y también tenemos una línea de puesta a 0, que puede ser que es esta línea de reset, que cuando la ponemos a 1 borramos el contenido que tengamos en el biestable. Pero esto es un registro porque si bien esto que describimos para esta celda básica, que es lo que está que es lo que está eh, digamos, dentro de esta línea punteada, si ustedes se fijan, es exactamente igual para todos los bloques constitutivos. Esto es un registro aquí n es igual a 4, es un registro de 4 bits, y es muy fácil darse cuenta que si uno quiere tener un registro de 8 bits, simplemente duplica esto y conecta, simplemente sigue conectando las líneas comunes, y podemos armar un registro de la cantidad de bits que querramos. Así que esto es simplemente un registro paralelo, donde decimos, tenemos entonces las operaciones de escritura, de lectura o de puesta a 0, pero todas comunes a los distintos biestables que conforman el registro. Entonces esto será, por ejemplo, en línea punteada, será el registro de 4 bits para nuestro caso. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto al final cuando veíamos los combinacionales, habíamos visto un circuito particular que lo vamos a volver a ver próxima clase ya también como uno de los componentes de la CPU, de la unidad central de proceso, que es la ALU, la unidad aritmética lógica. Y habíamos visto que una de las características que tiene la ALU es justamente una serie de indicadores, que son estos cuatro bits que aparecen acá, el desbordamiento, el acarreo, el signo y el cero, que nos dan información de la última de la operación que hizo, del resultado que obtuvo la ALU como consecuencia de operar con los dos operandos A y B, sus entradas. Y esa información es una información que en un sistema procesador, en una CPU, en un sistema asociado a un sistema computador, se utiliza para que el programa tome decisiones, por ejemplo, respecto de si tiene que continuar con la ejecución normal del programa o si tiene que bifurcar algún otro punto del programa. Bueno, esa información se toma eh, en función de los valores, los valores siempre son valores binarios, cuatro, de estos cuatro indicadores, de estas cuatro flags, de estas cuatro banderas. Son cuatro porque los representamos, en realidad en los procesadores más complejos nos podemos encontrar más de 4, 6, 8, dependiendo del diseño, pero estos siempre están en todos.
Así que bueno, esta información está siempre en toda la brinda cualquier unidad aritmético lógica. Ahora, el tema es el siguiente, el tema es que si tenemos que utilizar esta información para tomar una decisión en una próxima instrucción, estamos hablando de un T más 1 en un tiempo futuro, bueno, esta información entonces tiene que ser memorizada. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver es esto, que estos valores, que estas salidas combinacionales, recuerden que toda la ALU, toda la unidad aritmética lógica, en realidad es un circuito combinacional, no es un circuito secuencial, no hay flip-flops aquí adentro, solamente, si ustedes se acuerdan, había compuertas, había decodificadores, multiplexores, no más que eso. Eh, bueno, esa información entonces, como es una información combinacional que va a desaparecer cuando cambien las entradas, como sucede con cualquier circuito combinacional, tiene que ser memorizada justamente como habíamos visto antes, y entonces lo hacemos, eso se hace mediante un flip-flop tipo D, en este caso un biestable tipo D, que memoriza cada uno de sus entradas D, cada uno de los bits que salen de la ALU y quedan registrados entonces en ellos, y eso conforma lo que se conoce como registro de estado. Cuando veamos ahora el diseño básico de un procesador, nos vamos a encontrar con justamente el registro de estado, o registro de banderas o de flags. Habíamos dicho que esto que vimos en la diapositiva anterior y en esta última, digamos, son registros que podemos llamar registros de tipo paralelo. ¿No? ¿Por qué? Porque la información entra de forma simultánea a todos los registros y se lee también en forma simultánea, y si hay que borrarla, se borra en forma simultánea. Existen otros tipos de registros, que bien los vamos a ver en alguna aplicación, que son los que se conocen como registros de desplazamiento. Un registro de desplazamiento traslada en forma secuencial un pulso a lo largo de una cadena de biestables. En cada pulso de reloj, el valor presente en la entrada en serie se copia en el primer biestable y los contenidos de cada uno se copian en el siguiente de la cadena. El contenido del último se pierde en principio, salvo, bueno, que hagamos algo con él, que lo memoricemos en otro lado. La señal de reloj es común a todos los flip-flops, por lo que tienen que ser del tipo maestro-esclavo, ¿se acuerdan que lo hemos visto eso en la clase pasada? Para que la operación que describimos sea posible. Es decir, imaginémonos que todo esto está en cero, tanto las entradas como puesto las salidas Q, ponemos un 1 acá en la entrada, damos un pulso de clock, ese 1 en el primer pulso de clock se copia esta salida, y todo lo demás por supuesto queda en cero. En el segundo pulso de reloj, claro, pusimos otra cosa, si no tuvimos un 0, acá vamos a tener un 0, este 1 se va a copiar acá, y el resto va a seguir siendo 1. Y así sucesivamente con cada pulso de reloj, va a ser como que el 1 va saltando. Imagínense, creo que habíamos dado el ejemplo en la clase pasada, imagínense que esto prende un LED, y bueno, entonces es como que el LED, la lamparita se va encendiendo, se va corriendo a lo largo de una cadena. Ese es el concepto de lo que es un registro de desplazamiento. Obviamente, los registros de desplazamiento no es solamente prender un LED para que se vaya desplazando, sino que obviamente se utiliza para otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, esto que vamos a ver después más adelante, en unas clases más adelante, que es por ejemplo el circuito de una unidad de control simple. Esto vamos a ver que funciona como un registro de desplazamiento, y esto va generando, a medida que ese uno se va desplazando, diferentes señales de control para todo el sistema, e inclusive, en función de algunas decisiones, esto conforma, por ejemplo, un ciclo de búsqueda de una instrucción, ciclo de instrucción que va a bifurcar por diferentes caminos dependiendo de qué tipo de instrucción estemos ejecutando. Y en todos los casos, esto no se preocupen por ahora porque no lo vamos a ver en detalle más adelante, es solamente para mostrar cómo se utiliza un registro de desplazamiento o varios registros de desplazamientos para ejecutar funciones como, por ejemplo, el control de una instrucción, de un procesador. Bueno, seguimos entonces. Los registros de desplazamiento, eh, por ejemplo, en el ejemplo que vimos, nosotros poníamos un 1 en la entrada, y la información se iba desplazando hacia la derecha.
si le vamos agregando algo de lógica combinacional, una lógica a los registros, así como hacíamos, ¿se acuerdan? En el circuito secuencial, es posible, por ejemplo, controlar el sentido del desplazamiento del registro, tanto como que vaya para la derecha como para que vaya para la izquierda, es decir, que vaya para adelante o que vaya para atrás. Por ejemplo, también es factible, es posible cargar un valor binario en forma directa en cada biestable, o hacer que estos queden sin cambios en cada transición de reloj, ¿no? Y esto se hace con un circuito como este, por ejemplo, colocando un multiplexor, esto esto funciona, si ustedes se acuerdan, más o menos como ese desplazador combinacional que habíamos visto, bueno, solo que ahora lo que se hace es habilitar el acceso para que la información quede almacenada en un biestable. Este multiplexor, de acuerdo al valor que colocamos en S1, S0, permitirá que entre un valor en forma directa, permitirá que venga la información del flip-flop de la izquierda, o bien que venga de la derecha, o bien, si hace este camino, estará copiando la información de Q en la entrada D, con lo cual estamos manteniendo el biestable sin ningún tipo de cambio, ¿no? Recuerden que si yo tengo un 1 y pongo ese valor 1 en la entrada, el estado futuro va a ser un 1 también, es decir, por cómo funciona el flip-flop D, siempre voy a tener, siempre voy a estar repitiendo el valor de la salida en la entrada, es decir, hago que el biestable quede sin cambio, ¿no? Y esto, por ejemplo, sería una tabla de operación de lo que sería este registro de desplazamiento con diferentes opciones, ¿no? Una carga paralela, cuando están en 0, 0 las entradas de control del multiplexor, un desplazamiento a la derecha, un desplazamiento a la izquierda, o que se mantenga sin cambios de acuerdo a la descripción que vimos. Seguimos, lo que estamos viendo ahora son agregados que le hacemos a nuestros registros, que es básicamente hacérselo a flip-flops, para ir teniendo funcionalidades que nos hagan más simple su operación, ¿no? Por ejemplo, en sistemas con varios registros, imagínense que tenemos varios registros conectados a una misma entrada, es necesario controlar cuál de ellos va a realizar una operación de escritura, en cuál de ellos se va a realizar una operación de escritura, lo que se implementa mediante una línea de habilitación H, ¿no? No lo dibujamos acá para no hacer, para que esto sea, no se entienda, pero imagínense que tenemos conectados muchos de estos registros, varios de estos registros, a esta misma línea de entrada de subir, la entrada de datos. Pero nosotros queremos escribir solamente en uno de ellos, solamente en esto, de manera que este dato no se escriba en el resto de los biestables que están conectados a este punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con esta línea de habilitación H, lo que hacemos es que si la ponemos en 1, bueno, que uno en la entrada de esta compuerta AND habilita este camino, y la entrada de sub i, el valor de sub i, el 0 o el 1, aparece en la entrada D y se escribe el biestable. Si nosotros no hacemos eso, ponemos un 0 acá, lo que aparezca en D sub i no va a acceder, esto va a tener siempre un 0. Y lo que va a estar pasando es que, fíjense, con esta habilitación negada, va a estar habilitada esta compuerta, con lo cual el valor de Q va a estar siempre entrando en su entrada D, y que es la condición para que el biestable se mantenga sin cambio, ¿no? Entonces, para un registro de n bits, este es un bit para un registro de n bits, y ahora lo que queremos es hacer estas operaciones en varios bits en paralelo. Bueno, lo representamos así, de esta manera, las mismas entradas que vimos acá, habilitación, clock, que son las que están acá a la izquierda, los datos de entrada de sub i, que ahora serán n líneas, y las líneas de salida de sub 0, que también serán n. Si tenemos en entrada tendremos varias salidas, y la tabla de operación muy simple de este registro, que será que si h es 0, mantiene el valor, o sea, se está leyendo, y si es 1, carga el valor de entrada, el valor que aparezca en las líneas de sub i, de sub in,
Seguimos. En general, y en la mayoría de los procesadores que vamos a ver, estamos trabajando con líneas de bus. Las líneas de bus son líneas de buses. Recuerden, habíamos hablado de lo que era un bus. Un bus era una línea sobre la cual conectábamos varias salidas, ¿no? Podíamos conectar varios registros, ¿no? Y también de la cual podemos leer, hacer lectura en varios registros. En general también vamos a utilizar buses triestados, ahora nos habíamos explicado, que para que funcionen tienen que utilizar un separador de alta impedancia, que hemos visto al final de la clase de combinacionales, que lo que hace es básicamente desconectar, funciona como una llave que se abre físicamente, eléctricamente, desconectando la salida Q de lo que sería la línea de cero, de salida, bueno, que sería un registro de ese tipo. Esto, ¿se acuerdan? Esto sería más o menos el concepto de un bus, varias líneas de paralelo, los biestables escribiendo en cada una de estas líneas, los biestables del registro, desde el D0 al D sub n, el biestable D sub 0 escribe en la línea B0, el D sub n en la línea B sub n. Así que esta configuración la dibujamos de una manera más simple, más sencilla. El bus será esto, será una línea en general más gruesa, con una rayita N, con una rayita cruzada y la letra N indicando que acá hay N líneas. Por ejemplo, si fueran 4 líneas, esta N sería un 4, pero se le representa de forma más simplificada de esta manera. Y el resto del registro, lo que serían los biestables, se representa, bueno, tal como hacemos con todos los registros, bueno, indicando simplemente una cajita, un rectángulo a donde ingresan sus líneas de control, que en este caso serán H, L, que es la línea de habilitación de la salida, o L de lectura, el clock, que estará acá, y por supuesto, bueno, las N líneas de entradas y las L líneas de salida. Y para indicar que es un registro con salida de tercer estado, que es state, bueno, se le agrega este simbolito, este triángulo, para indicar que es un registro de este tipo. O sea, ya ahora no vamos a volver a ver este dibujo. Cuando representemos un registro, simplemente vamos a representar esto, y si nos encontramos con este símbolo, bueno, sabremos que tiene un separador de este tipo. En los casos, esta es una complicación más, pero digamos, hay casos, vamos a ver cuando veamos, digamos, la unidad central del proceso, de que hay, los buses son bidireccionales. Bueno, en ese caso, las líneas de entrada y salida están juntas, todos los datos entran por el mismo lugar que por donde salen. Esto es común, configuración muy común cuando hay buses triestados. Bueno, en ese caso el funcionamiento será este. Tendremos la línea de habilitación, que lo que hará, si está en 1, dependerá de la línea de lectura y escritura. Si es 0, estaremos escribiendo desde el bus, o sea, estaremos en camino. Si es 1, estaremos haciendo una lectura en el bus, funcionará esto. Y si H es 0, bueno, ninguno de estos caminos está habilitado, no puede transicionar, esto está cerrado, entonces no hay ningún tipo de cambio. No se puede ni escribir en el biestable, ni se puede leer su contenido, ¿no? Es como si estuviera realmente desconectado. Esa es la función de la línea de habilitación. Este es un tema fuera de programa, o sea, que no corresponde en realidad aquí, es algo que, bueno, tendríamos que haberlo visto junto con los combinacionales, pero en las N entradas, ustedes se acuerdan de los multiplexores, habíamos mostrado N líneas de entrada y una línea de salida. Los multiplexores pueden presentarse también con entradas múltiples, es decir, estar compuestos por M líneas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si S es 0, tendremos 8 líneas de entrada y 4 líneas de salida. Y por ejemplo, si es un multiplexor un multiplexor, en este caso cuádruple, de 2x1, o sea, de 2 vías, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, estas 4 entradas aparecen en estas 4 salidas. Si S toma el valor 1, bueno, ahora
lo que tendremos va a ser, lo que está indicado por las líneas rojas, las líneas de entrada de su 1, ¿no? Serán las que aparecerán en las salidas F, ¿no? Y esto aquí es equivalente a este símbolo, ¿eh? Otra vez con el mismo símbolo que usamos para un multiplexor clásico común, solo que ahora estas líneas de entrada llevan varios bits en vez de llevar un solo bit, de representar un solo bit. Todo esto para empezar a introducirnos al concepto de lo que es las técnicas para interconectar varios registros. Cuando nosotros tenemos varios registros, imagínense una gran cantidad de registros, decena o más de esos registros, ¿cómo hacemos para transmitir información entre cables dedicados, conductores dedicados, entre un biestable entre un registro, perdón, y el otro? El problema es que si son 2 registros o 3 registros, bueno, no es mucho problema, pero el asunto es que si empieza a haber una gran cantidad, decenas o centenas de registros, como hay en algunos procesadores, esa interconexión empieza a ser, una maraña realmente muy complicada, que a su vez es una fuente de fallos y de varios otros problemas, ¿no? Entonces la solución más inteligente, más práctica para todo esto es utilizar justamente el concepto de buses. Dentro de los buses lo que vamos a ver, y lo vamos a ver porque existen desarrollos comerciales en estos dos sentidos, son justamente lo que son el concepto de buses multiplexados y buses tri-state o de triestado, ¿no? Y entonces decimos que hay 2 formas, 2 técnicas especialmente para interconectar, por ejemplo, varios registros. Acá no estamos hablando de 3 registros, pero imagínense que tenemos varios más. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar información de un registro a otro? Digamos que cualquiera de los 3 registros le pueda pasar información a los otros 2. Es decir, que R0 le pueda pasar información a R1 y a R2, que R1 se la pueda pasar a R0 y a R2, que R2 se la pueda pasar a R1 y a R0. Normalmente, en los sistemas que utilizan registros, esta es una operación, esto es una condición de diseño esencial, que todos los registros puedan transferir información a todo el resto de los otros registros, o por lo menos a un gran número. Esta es una de las técnicas que se utilizan, la técnica del bus multiplexado, condición A, el ítem A. ¿Qué es esto? Registros, imagínense, con sus líneas de entrada y con sus líneas de está invertido aquí, perdón, esto es entradas y salidas, las flechitas están al revés, en realidad las letras están al revés, las entradas son estas, las salidas son estas. Imagínense que queremos entrar información en R0 a partir de R2. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Habilitamos la entrada de R2, venimos por acá y accedemos a lo que sería el R0. Al revés, si queremos leer el R0 y escribir el R1, habilitamos con las líneas de selección la entrada que corresponde y vamos a la entrada, por ejemplo, de R1. Y así, simplemente jugando con estas líneas de selección, estamos habilitando cuál de los registros accede al multiplexor, y con las líneas de habilitación vamos indicando en cuál de ellos se escribe. Fíjense inclusive que es posible, que es factible, en este caso, que un registro se pudiera estar autoescribiendo a sí mismo, cosa que, bueno, como ya veremos, no se debe hacer. La otra técnica es lo que dijimos como bus triestado, que sería este caso. Otra vez tenemos 3 registros, R0, R1 y R2, pero ahora lo que hacemos es usar un bus triestado. Y lo que vamos haciendo es ir habilitando las líneas de habilitación según corresponda, y estas otras líneas que vimos también en diapositivas anteriores, que son las líneas de lectura y escritura. Por ejemplo, si ahora queremos leer del R0 y escribir en el registro 2, lo que hacemos es habilitar el registro R0, habilitar la línea de lectura, con lo cual
esta flechita se pone en este sentido, en el sentido hacia el bus, y habilitamos el registro 2, también con su línea de habilitación, pero acá ponemos un 0. Con 0, el registro está leyendo y este está escribiendo. Entonces, el camino de información será este. Es muy fácil entender que jugando con las H y las líneas de lectura-escritura, podemos hacer la operación en el sentido que querramos, usando como fuente cualquiera de los registros y como destino cualquiera de los otros. Entonces, este es el concepto. Estas son las dos técnicas que vamos a ver como técnicas para transferencia de información entre registros. Transferencia de información entre registros. Y como vamos a ver, existen microprocesadores comerciales que utilizan las dos, o una u otra por supuesto, básicamente para interconectar sus registros. Nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con la arquitectura Arduino, con la arquitectura de la ARM, del micro de ARM, que utiliza básicamente una estructura multiplexada de interconexión entre sus registros. De todas maneras, por ejemplo, los procesadores de la línea 80, la arquitectura x86 de Intel, por ejemplo, utilizan casi todos este tipo de conexión. Lo último que vemos en relación a los registros, lo último, vamos a ver el tema de memorias, pero lo último que vemos con respecto al tema de registros es, esto es un registro, básicamente es una complicación más de lo que ya vimos, una complejización más de lo que ya vimos, pero lo mencionamos porque registros como por ejemplo este registro que vamos a ver ahora, dentro de poco, el registro separador de memoria, es un registro que puede leer en una línea, en un bus, y escribir en otra y viceversa. Es decir, hay registros que están conectados a dos buses diferentes, que tienen que poder leer de un bus y escribir en el otro, o viceversa. Bueno, eso se hace obviamente haciendo un poco más complejo el circuito. No vamos a describirlo, la idea de esto es para que veamos cómo se hace. No nos interesa realmente analizar el diseño. El que esté interesado y le guste lo puede hacer sin ningún problema, guiándose, por ejemplo, con esta tabla de operación, que nos indica que si la línea de habilitación, como siempre, está en 1, se hacen todas las operaciones, si está en 0, nada cambia, todo queda igual que como estaba, y de acuerdo a qué línea de habilitación, hay una línea adicional bus, que nos indica si estamos operando con el bus 0 o con el bus 1, de acuerdo a su valor, y otra vez, de acuerdo al valor de la línea de lectura y escritura, estaremos escribiendo o leyendo en el bus que nos indique la línea del mismo nombre. Bueno, esto lo vamos a ver aplicado ahora cuando veamos nuestro sistema procesador y un poquito más adelante. Muy bien, dejamos por ahora los registros, ya vamos a volver a ellos muy prontito, pero nos concentramos en el concepto de lo que son las memorias RAM. Desde el punto de vista de su esquema lógico, ¿no? de lo que son lógicamente, no tanto físicamente, arquitecturalmente, desde el punto de vista de su arquitectura, desde el punto de vista lógico, una memoria RAM podemos considerarla como un conjunto de M registros, de M registros paralelos, iguales a los que estuvimos viendo, que en este caso las denominamos palabras, de n bits, el ancho, estamos hablando de n bits, es porque el registro tiene n bits, desde acá tendremos el bit 0 al bit n, o n-1, que pueden accederse, leerse, escribirse de a uno a la vez. Es decir, es como que tuviéramos apilados, guardados, muchos registros, pero lo que vamos a hacer es, todo registro cumplen con la condición de que a sus biestables, a sus elementos de memoria individuales, se los escribe, se los lee a la vez. Pero a la vez, cada registro aparece en la salida de la memoria de a uno por vez. Ese es el concepto de memoria. Una gran cantidad de registros almacenados en una sola estructura lógica, a los cuales se puede acceder de a uno a la vez. Podemos escribir de a uno por vez, o podemos leer de a uno por vez. Me refiero a la palabra, al registro. ¿Sí? Ese es el concepto entonces de memoria. El acceso a cada palabra se realiza mediante un selector de direcciones,
que determina cuál es su dirección binaria. De acuerdo, ahora vamos a ver un mapa de cómo se hace esto, pero básicamente la idea es que nosotros ponemos la dirección de la palabra y ese registro, el registro que corresponde a esa dirección, es aquel que que se lee en la salida o al que escribimos datos, en el caso que sea una operación de escritura. La operación que vamos a realizar, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos leer, queremos escribir o editar la salida o lo que fuere? Se realiza con un conjunto de algunas entradas, no muchas, no son muchas, es posible inclusive que alguna de estas no exista, pero en general está siempre la de selección de chip y la de lectura-escritura, la de habilitación de salida puede estar o no. La mayoría de las memorias está. Básicamente, una memoria es esto. Es una matriz de, imagínense, flipflops D, ¿no? Todos habilitados en una matriz bastante regular, ¿no? Bastante regular, en donde, fíjense, lo que nosotros tenemos son las palabras, las vamos a seleccionar mediante un conjunto de líneas de dirección. Esta es una matriz, perdón, es una memoria, ¿no? Que tiene 16 palabras de 4 bits. Ahora vamos a ver, fíjense que 16 por 4, y hacen la multiplicación, 16 por 4 son 64 bits, eso sería la capacidad de la memoria. Y si ustedes se fijan, acá tenemos 2, 4, 6, 8 biestables por 2, 4, 6, 8 biestables, es decir, 64 bits. La cuenta nos da 16 por 4 es 64, 8 por 8 también es 64. Eso quiere decir que en este arreglo de 8 por 8 biestables, cada uno de estos, recuerden, cada lugar donde puso el puntero almacena un bit. Bueno, esto está organizado como una memoria de 16 palabras de 4 bits cada uno, ¿no? Entonces, las palabras se seleccionan con estas líneas de dirección, siempre se usa la A de address, la palabra en inglés de dirección. Y como dijimos anteriormente, la selección del dispositivo y las operaciones se realizan desde un conjunto de entradas de control, en este caso hemos dicho, las de la de selección de escritura y la de lectura y escritura. Dijimos entonces, esta es una memoria de 16 palabras de 4 bits. Si tenemos 16, será 2 a la m, con lo cual en 4 la capacidad será 2 a la m por n, 64 bits, esto ya lo hemos visto. Y se organizan en matrices cuadradas de la raíz cuadrada de n por la raíz cuadrada de n, es decir, 8 por 8 bits. Y fíjense cómo se organiza cada palabra. Las líneas de dirección se reparten. 3 de las 4 líneas de dirección se reparten en un decodificador de 3 a 8. Yo pongo 3 líneas acá en binaria y se habilita siempre, tengo un 1 que selecciona, en este caso, una fila. Cuando yo pongo un valor binario en las entradas, los 3 primeros bits, A0, A1 y A2, seleccionan una de las filas. Siempre va a aparecer en la salida de este decodificador un 1, que habilita las entradas de selección del biestable, recuerden el equivalente a las H que habíamos visto antes, seleccionan una y solamente una de las filas. Tenemos las filas, tenemos seleccionado una de las filas, ahora tiene que aparecer 4 bits. ¿Cómo se hace eso? Bueno, las líneas restantes se seleccionan con estos multiplexores que están gobernados por la línea de dirección que nos sobraba, que es esta. Fíjense, con esta línea de sub 3, la línea de mayor peso, lo que hacemos es seleccionar o esta columna en este caso, la primera columna o la segunda columna. Con este seleccionaremos la tercera columna o la cuarta, con este la quinta o la sexta, y con este la séptima o la octava columna. Así que para entenderlo mejor con un ejemplo, si yo quiero ubicar la palabra de la dirección 1101, tengo los 3 primeros bits, los bits de menos peso, no los 3 primeros, los bits de menos peso son los que entran al decodificador. 101 es el valor binario para la salida 5. Entonces se selecciona el término 5.
Entonces queda seleccionada esta línea. ¿Está? Todas las demás están deseleccionadas, todas las demás no pueden accederse porque están en 0. Y con el bit más significativo, el bit A3, que correspondería a este bit, más a la izquierda, lo que hago es seleccionar en todos los multiplexores el canal o la vía 1, con lo cual voy a tener esta fila y esta columna, queda seleccionada esta celda, en este caso también voy a tener fila 1, voy a tener esta celda, y así sucesivamente con las otras dos, de manera que entonces, cuando quiero leer o escribir en la dirección 1101, que sería el número binario equivalente al 11 decimal, bueno, lo que estaremos seleccionando físicamente en la matriz serán estos biestables. ¿Están? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, continuamos entonces. Y solamente para terminar con la cuestión de las memorias RAM, esto es algo que ya habíamos visto en una de las clases iniciales, cuando estamos hablando de las memorias de tipo RAM, nos podemos encontrar desde el punto de vista de su aplicación, pero esto es más que nada ilustrativo, los diferentes tipos de memoria que teníamos, en cuanto a si eran estáticas, dinámicas, o de las memorias no volátiles. Esto, digamos, para nosotros no va a tener importancia en principio hasta cuando al final ya, más cerca del final, cuando estemos en el tema 6, por ahí, cuando veamos un poco lo que es la jerarquía de las memorias, memoria caché y demás, en donde este detalle de si son memorias estáticas o dinámicas tiene algún tipo de influencia por, más que nada, la velocidad de comunicación con la CPU. Pero esto es nada más que a título de comentario, de refrescar cosas que vimos anteriormente. Lo que nos importa es el concepto de cómo funciona, el concepto funcional, lógico, de una memoria. Y vamos entonces a lo último. Último no quiere decir que estemos terminando, no, esto nos va a llevar algún ratito, pero es lo importante desde el punto de vista práctico. Vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto, las clases prácticas, respecto de esto que vamos a ver ahora a continuación. Porque esto es, lo que vamos a ver ahora es, entender esto es crucial para entender el funcionamiento de un procesador en su nivel más bajo, que es justamente las operaciones de transferencia de datos y de información, las interacciones entre la memoria y el procesador a un nivel más bajo, que es justamente el nivel, digamos, de datos binarios, el nivel de transferencia de datos entre registros. Lo que vamos a mirar es esto, justamente entonces, cómo se hacen y cómo se representan y cuáles son y qué características tienen y qué limitaciones tienen las operaciones entre registros. Lo primero, digamos entonces, que las operaciones básicas realizadas sobre los datos almacenados en un registro o entre dos de estos registros y que tienen la particularidad de efectuarse en un solo ciclo de reloj, se denominan microoperaciones. Lo vamos a llamar como microoperaciones porque es digamos, es desde el punto de vista funcional de un procesador, es el nivel de granularidad más bajo, es, digamos, la unidad, la unidad más simple, más atómica, de lo que son las operaciones que se pueden encontrar dentro de un sistema digital y en particular de una operación. Entonces, estas operaciones entre registros las vamos a llamar microoperaciones, a diferencia de cuando hablemos de operaciones, vamos a estar hablando en general de microoperaciones, un ratito más vamos a ver ejemplos de lo que es operaciones entre registros. Las podemos clasificar en general en 4 tipos. La primera, microoperaciones de transferencia, cuando transferimos datos de un registro a otro. Tengo información en un registro, la copio a otro aritméticas, cuando se realizan operaciones entre los datos de
registros, por ejemplo, sumas aritméticas, restas, desplazamientos, como habíamos visto. Bueno, eso van a ser lógicas, cuando realizamos operaciones lógicas sobre los bits de los datos de registros, por ejemplo, una operación AND, una operación de cualquier tipo, por ejemplo, traducido a algo que conozcamos, por ejemplo, queremos cambiar el color de un píxel en una pantalla, bueno, eso es una operación, es una operación AND, o de otro tipo, pero siempre es operaciones lógicas sobre los bits de algún registro, y operaciones de desplazamiento cuando desplazamos los datos de los registros, como habíamos visto, desplazamientos a la izquierda, desplazamientos a la derecha, que aritméticamente equivalen a multiplicaciones o divisiones por 2, ¿no? En el caso nuestro, en el caso binario. Bueno, de estos cuatro tipos van a ser las operaciones que se pueden hacer entre registros. En principio, esto es todo lo que se puede hacer en operaciones entre registros. Con esto podemos hacer, bueno, cosas mucho más complejas, pero desde el punto de vista de las microoperaciones, lo que podemos hacer entre los registros son siempre alguna de estos cuatro tipos de microoperación. Por ejemplo, para ilustrar el caso de una operación de transferencia entre dos registros, es esto. Tengo el registro 1 y copio la información del registro 1 al registro 2. ¿Sí? Para eso entonces, obviamente son todos registros, por supuesto, gobernados por un clock, por un reloj, sincronizados por un reloj, y la operación de transferencia va a suceder de acuerdo a esta regla temporal. ¿Sí? El clock, por supuesto, va a estar oscilando de forma permanente, de forma periódica, como toda señal de sincronización, y las transferencias van a ocurrir, por supuesto, cuando esté habilitada el registro R2, la entrada con el valor X, cuando X pase a ser 1, recién en ese momento cuando aparezca un flanco positivo, estos son estables con flancos positivos, cuando aparezca ese flanco positivo en la entrada de R2, en ese momento la transferencia de información que está disponible en las salidas de R1 se va a escribir en R2. Antes no existe ningún campo. ¿Sí? En todo este tiempo, hasta que no se produce esta transición y X está en un 1, está habilitando al registro R2 a que proceda para su escritura, no existe ningún cambio en R2. ¿No? Una vez que R2, que R2 ve un X un 1, perdón, en su entrada de habilitación y un flanco positivo en su clock, bueno, ahí se produce la escritura de los biestables que componen el registro R2. Estas microoperaciones, y esto es la primera vez que lo vemos, pero esto lo vamos a usar ahora bastante, y casi hasta el final de la materia, estas microoperaciones se describen mediante lo que se conoce como notación de nivel de transferencia de registro, RTL, las siglas del inglés Register Transfer Level, que utiliza un conjunto de expresiones y sentencias particulares. ¿No? Así, por ejemplo, la transferencia de datos de un registro a otro será, todo esto que ilustramos acá, se representa por esta expresión. Nos dice que R1 transfiere su información a R2 cuando X es igual a 1. Este X, dos puntos, quiere decir cuando X está activa, siempre, generalmente usamos un convenio de lógica positiva, es decir, que sea 1, en ese momento R1 transfiere su información a R2, por supuesto siempre cuando el reloj lo habilita, pero este es la notación. Fíjense que esta notación es lo que se conoce como notación inversa, contraria casi a nuestro sentido común. Nosotros en general tenderíamos a decir, bueno, el destino está acá y la fuente está acá. Bueno, acá es al revés, la fuente está a la izquierda, la flecha va hacia la izquierda y el origen, la fuente de la información está a la derecha. El destino está a la izquierda, la fuente está a la derecha y la flecha va hacia la izquierda. Y esto significa el contenido de R1 fuente, que es la fuente, se copia al R2, que es el registro destino. El contenido del registro fuente no cambia, el contenido del registro destino sí cambia, por supuesto.
lo que había antes en R2 se pierde, no, desaparece, pero el valor de R1 queda en R1 sin ningún tipo de cambio. Es decir, después de la operación de transferencia vamos a tener R1 y R2 con lo que tenía R1 antes de la operación de transferencia. Y acá miramos en estas diapositivas algunas características de lo que es la notación RTL, perdón, para indicar los elementos que componen o están relacionados con los registros. Bueno, vamos a usar una letra, pueden ser letras y números que indican un registro, por ejemplo, el registro AR, la Address Register, el registro de usos generales R2, DR y R, el registro de instrucción. Bueno, todo esto en general lo representamos así, con letras mayúsculas o minúsculas. Vamos a encontrar también notación con letras minúsculas, es indistinto. Pero en general, siempre, pero en general, las letras que usamos para el registro indican, en general tratan de ser las siglas de alguna palabra, y las representan normalmente en la bibliografía todo en inglés. Por ejemplo, IR lo vamos a ver para el Instruction Register, el registro de instrucción, AR, Address Register, un registro de direcciones, bueno, y así sucesivamente. Cuando nos encontramos casos como estos, por ejemplo, R2, en general serán registros de uso general y tendremos un registro 0, 1, 2, 3, lo que sea. Nos encontraremos con eso. Si nos encontramos con un paréntesis, indica que estamos tomando parte de un registro. Por ejemplo, si nos encontramos con esta notación, esto va a querer decir que estamos leyendo o escribiendo o haciendo una operación con el bit número 1 del registro R2. Y nos encontramos con esto, que quiere decir que vamos a estar operando, leyendo, escribiendo o haciendo algo con los bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, o sea, estos 8 bits, en este caso, por ejemplo, los bits menos significativos. O si nos encontramos, por ejemplo, con esta notación, L será low, por la diferencia de H, high, esto nos dirá que será la mitad de menos peso de del registro que estamos considerando. En general los registros, en muchos casos, se pueden subdividir en dos mitades, low y high. Por ejemplo, si tenemos un registro de 32 bits, tendremos 16 bits de menor peso, 16 bits de mayor peso. En este caso nos estará diciendo que estamos haciendo algo, considerando, leyendo, escribiendo los 16 bits de menor peso del registro AR. Bueno, una flecha, como ya vimos, indica una transferencia de información. Si nos encontramos con una coma, quiere decir de que estamos haciendo transferencias simultáneas. Bueno, este ejemplo, digamos, no es posible que R2 se esté transfiriendo R1 y R1 R2 al mismo tiempo. Bien, corchetes nos especifican una dirección de memoria. En este caso, por ejemplo, nos dicen que el contenido de la memoria direccionada por el valor de AR, la palabra de memoria cuya dirección es AR, bueno, se copia a este otro registro, al registro DR, ejemplo. Bueno, eso quiere decir, esta es la notación. Y también existe toda una serie de operadores para las operaciones que pueden realizarse entre ellos, que no son muy distintas de las que estamos acostumbrados a utilizar para otras cosas, para otros operadores. Por ejemplo, la asignación combinacional, que es asignar un valor con el signo igual, la transferencia de registro que ya vimos, la suma aritmética y la resta, con signos que estamos acostumbrados a utilizar, la concatenación con dos símbolos en paralelo, es decir, cuando juntamos el contenido de dos registros en una unidad más grande. Bueno, las funciones lógicas de AND, OR exclusiva y NOT, estos términos, estos símbolos que hemos visto, que ya hemos utilizado en alguna otra ocasión. En este caso, cuando las operaciones se hacen, bueno, ya vamos a dar un ejemplo de cómo son las operaciones AND, o las operaciones lógicas en general. Las operaciones de desplazamiento lógico, siempre las vamos a representar con SL, que quiere decir Shift Left, desplazamiento a la izquierda, o a la derecha SR de Shift Right. Y cuando estemos trabajando con vectores o registros, bueno, esta es la misma notación que habíamos visto para indicar una determinada parte de un registro.
Los distintos tipos de microoperaciones que se pueden hacer, estos son ejemplos, por ejemplo, una operación de suma, esto quiere decir que esta es la designación simbólica y esta es la descripción verbal, ¿no? En el caso de que encontremos R1 más R2, símbolos de transferencia a otro registro, quiere decir que el contenido de R1 más el contenido de R2, suma aritmética en este caso, se transfieren, o sea, se suman y su resultado se transfiere, se guarda en R0. Esto, el complemento de R2 se vuelve a guardar en R2, el complemento 2, bueno, todas estas operaciones, todo esto son operaciones, digamos, que se representan de esta manera y se describen aquí en la columna derecha. En el caso de microoperaciones lógicas, bueno, el complemento de R1 se guarda en R0, la AND lógica de R1 y R2 se guarda en R0 y así sucesivamente. Aquí cuando estamos hablando de, recuerden que los registros son varios bits. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros sabemos hacer una operación AND, OR, NOR entre 2 bits. Bueno, cuando estamos haciendo operaciones lógicas entre registros, lo que estamos haciendo es operaciones lógicas entre los bits homólogos de cada registro, por ejemplo, entre el bit 0 del registro R1 y el bit 0 del registro R2, entre el bit 1 del registro R1 y el bit 1 del registro R2 y así sucesivamente. Las operaciones lógicas son entre bits exclusivamente. Y lo último, como ejemplo, por ejemplo, de desplazamientos, en este caso, por ejemplo, un desplazamiento a la izquierda del registro R2 que se almacena en R1, fíjense, por ejemplo, si la fuente que era R2 con este valor la desplazamos a la izquierda, noten ustedes, es como que todos los bits se corrieron en una posición a la izquierda, este 1 que estaba a la izquierda desaparece, todo el resto de la cadena se corrió a una posición a la derecha y acá apareció un 0 en la posición del bit menos significativo. Si es un desplazamiento a la derecha va a ser lo mismo, pero para el otro lado, en este caso para la derecha, este 1 desaparece, todos los demás bits se corren, todos estos, y aparece un 0 aquí a la izquierda. Bueno, estos son entonces los ejemplos de desplazamiento. Esto es lo que se conoce entonces como notación RL, y como comentario final respecto a esto, ahora vamos a ver justamente ejemplos prácticos de transferencias entre registros. Hay pocas reglas básicas, pero que tienen que observarse rigurosamente. Son reglas sencillas. Por ejemplo, un registro no puede leerse y escribirse al mismo tiempo. Esto es así en general. Hoy por hoy, desde el punto de vista de la tecnología y de la tecnología, existen registros que pueden leerse y escribirse al mismo tiempo, pero son casos particulares, registros especiales, muy particulares. En general, toda la arquitectura que nosotros vamos a ver, toda la organización que nosotros vamos a ver de registros, se funcionan sobre la base de esta regla. Un registro no se puede leer y escribir al mismo tiempo, ¿no? Insisto, hay excepciones, puede ser que nos encontremos con alguna, pero como regla general no se puede leer. Si estoy leyendo un registro, no puedo escribir ese mismo registro al mismo tiempo, ¿no? Y la otra cosa, otra regla importante, en sistemas basados con buses, se tiene que asegurar que un solo registro escriba en el bus al mismo tiempo, es decir, que las salidas del registro accedan al bus, a las líneas del bus. Si dos registros están al mismo tiempo escribiendo sobre la misma línea de bus, se produce lo que se conoce como conflicto de bus, es decir, eh, un problema básicamente de naturaleza eléctrica, ¿no? En donde, por medio del cual, bueno, es posible que, digamos, ninguno de los dos esté poniendo un valor lógico válido sobre la línea, sobre el cable, ¿no? Por lo cual, pues, un hecho que por supuesto tiene que ser evitado, y en general todo el sistema de control del sistema de registro tiene que asegurarse, ¿no?, de que eso no suceda. La última cosa que vemos, esto es solamente para verlo en función de lo que vamos a ver ahora como operaciones entre registros, porque vamos a ver justamente ya lo que es
el corazón, el núcleo de una CPU, de una unidad central de proceso, repasamos un circuito que vimos antes, la ALU y los desplazadores combinacionales. ¿Se acuerdan? Acá adentro estaban esos multiplexores que habíamos visto. Bueno, combinando una ALU con un desplazador, resulta un circuito como este, en donde tenemos, bueno, estas líneas de selección que nos dicen qué es lo que hace la ALU con todos los superando, si los suma, si los resta, si suma uno con el complemento del otro, si hace una operación, lo que fuere, o si los transfiere directamente, y este desplazador que lo que hacía era desplazar a la izquierda, desplazar a la derecha, transferir sin cambios, cargar un valor fijo, bueno, todo eso los combinamos en este circuito, y agregamos esto, que es un codificador que, digamos, nos permite bajar la cantidad de líneas de selección para no tener tantas líneas de selección. En realidad, con estas 4 vamos a operar todas estas líneas de entrada, los biestables, el registro de estado que ya conocemos, el acarreo de entrada. Bueno, todo esto va a ser para nosotros entonces un circuito que va a ser un ALU con desplazador y que le asignamos estas operaciones, ¿no? Le asignamos estas operaciones de acuerdo a las entradas de selección que van a ser estas, las selecciones de operaciones S0, S1, S2, S3. De acuerdo al valor binario que pongamos acá, lo que vamos a obtener van a ser todas estas operaciones. Estas son por supuesto, son 4 líneas de selección, vamos a tener 16 operaciones posibles. Bueno, y esta va a ser la ALU con la que vamos a trabajar nosotros. Es decir, si por lo que ponemos son todos ceros en las entradas de selección, lo que vamos a hacer es poner a 0 el valor del operando A. Si ponemos 0, 0, 0, 1, haremos la suma aritmética de los operandos A y B. Si ponemos 1, 0, 0, haremos el complemento de la entrada A. Si ponemos 1, 0, 1, 1, haremos la operación lógica OR exclusiva entre el operando A y el operando B. Si ponemos 1, 1, 0, 1, haremos un desplazamiento aritmético a la derecha, o sea, dividiremos por 2 lo que entre en el valor A. Y si ponemos alguna de estas dos opciones, haremos una rotación a la izquierda a través del acarreo. La rotación a la izquierda a través del acarreo es esto. Esto es un desplazamiento lógico y esto es una rotación a través del acarreo. En el desplazamiento lógico, en este caso a la derecha, el último bit del registro se copia en el registro C, en el carry, y ingresa en el bit más significativo, en este caso, un 0. En el caso de que se trate de una rotación a través del acarreo, otra vez aquí el bit menos significativo se copia en el carry, pero el valor anterior del carry entra ahora como bit más significativo. O sea, es como que estuviéramos rotando en este sentido, en sentido antihorario. Si las rotaciones son a la izquierda, es todo al revés, en el caso del desplazamiento lógico, y en sentido horario si se trata de una rotación al acarreo. Bueno, estas 4 operaciones, estas 4 últimas operaciones representan estas 4 microoperaciones. Bien, con esto entonces lo que vamos a ver va a ser una unidad procesadora. No sé qué le pasó a mi palabra unidad. Ahí está, unidad procesadora. Es decir, vamos a empezar a hacer operaciones entre registros y una unidad aritmético lógica. Eso es lo que vamos a hacer ahora de acá hasta el final de la clase. Van a ser 6, 7 ejemplos que vamos a ver con 2 modelos diferentes de unidad procesadora. Lo que vamos a tener ahora a continuación va a ser lo que vamos a tener a continuación va a ser una combinación de registros. En este caso vamos a tener 4 registros, registro R0, R1, R2 y R3, 4 registros independientes, y una ALU como la que vimos anteriormente, una ALU con el desplazador. Normalmente, bueno, ya lo habíamos visto, la ALU se representa con lo que significa estos 2 brazos por donde entran 2 operadores y una salida por donde salen. Acá van a estar los 4 flags y las 4 entradas de selección que habíamos visto. Y en este diseño en particular que vamos a ver, después vamos a ver otro, este va a ser un caso, ¿se acuerdan? De un bus multiplexado,
después vamos a ver un ejemplo de un bus triestado. En este caso, las salidas de los registros se van a conectar a las entradas a través de multiplexores. Es decir, esto va a ser un diseño multiplexado, con bus multiplexado. Entonces tenemos dos multiplexores, uno para cada entrada de la ALU. Aquí vamos a operar con n bits. O sea, estos son multiplexores como los que vimos recién. Acá no tenemos una sola línea, sino tenemos n líneas. Y van a conectarse así. En las salidas de cada registro, las salidas de O, de out, van a ir conectadas en paralelo a cada uno de los multiplexores, a la misma entrada de cada uno de los multiplexores. El registro 0 va a ir a la entrada 0 de cada uno de los multiplexores. El registro 1 va a ir a las entradas 1, el registro 2 a la 2 y el registro 3 a la 3. Cada uno de estos multiplexores, las salidas de los multiplexores van a las n entradas de cada una de los dos operandos de entrada de la ALU. Es decir, si n fuera 4, tendríamos 4 cables que entran a la entrada, 4 entradas de 0, y esto entraría en 4 cables a la entrada BI y así sucesivamente. Si fueran 8, tendríamos 8 cables que saldrían 8 cables aquí y serían 8 los bits que entran en cada una de las entradas. Bueno, creo que esto se entiende, no es difícil. Las salidas de la ALU se conectan, van conectadas en paralelo a todas las entradas de los 4 registros. Es decir, las entradas de estos 4 registros están conectadas al bus que está formado por las salidas de la ALU. En este caso, las líneas de color rojo. Y para elegir, obviamente, la ALU va a tener que estar escribiendo en uno solo de los registros, no tiene sentido que esté escribiendo la misma información en todos los registros. Entonces, para saber en cuál registro de estos va a estar escribiendo el resultado, se va a estar escribiendo el resultado de la ALU, necesitaremos ahora ya un decodificador que nos dirá, en función del valor que le pongamos, los valores de selección que tenga ese decodificador, en cuál de los registros, si las entradas del decodificador es 0, entonces estará escribiendo en el R0, y es 1 en el registro R1, si es 2 en el registro 2, y si es 3 en el registro 3. ¿Está? Esta es la configuración, así nomás, esto es todo lo que tiene nuestro sistema de transferencia. Por supuesto van a estar el clock, que sincronizará los registros, recuerden que son registros que se habilitan, que se sincronizan con el clock. Y tendremos entonces la selección tendremos como bit de operación, como para saber qué es lo que hace la ALU, tendremos que decir cuál es los bits, estos 4 bits serán la selección de operación. Tendremos que decir cuál de los registros es la fuente 1, cuál de los registros es la fuente 2, pero lo seleccionamos con 2 bits. Recuerden que para seleccionar una vía del multiplexor, si es un multiplexor de 4 vías, necesitaremos 2 bits. Y lo mismo necesitaremos también para el decodificador, que nos dirá cuál de los registros, registros será el registro de destino. Entonces, tenemos las salidas de los registros que van a la fuente como fuente 1 o como fuente 2, fuente A o fuente B, y los resultados que surjan de las operaciones de estos datos de registro se almacenarán en alguno otro registro de acuerdo a lo que determine el decodificador de destino, el selector de registro de destino. Y esto es todo, esto es todo lo que sería la organización de nuestra unidad procesadora, esta unidad básica, porque aquí podemos procesar, hacer operaciones entre los registros, entre los contenidos de los registros. Volvemos a escribir todo, es un poco más chico y sin tantos colores, pero básicamente lo mismo. Y lo que vamos a tener entonces es esto: la operación que realiza este conjunto se determina a partir de las entradas de los elementos. 4 ya vimos para seleccionar la operación de la ALU, 6 para la selección de los dos registros fuente y el registro destino, o sea, 2 bits para el registro fuente 1, 2 bits para el registro fuente 2, el multiplexor 2, 2 para el registro de destino, que es el decodificador, que vimos anteriormente,
multiplexor 1, multiplexor 2, registro de destino. Y el conjunto de estos bits, determina lo que conforma lo que se llama la palabra de control. La palabra de control va a tener esta estructura, es arbitraria, nosotros la definimos, pero una vez que la definimos tenemos que mantener esta regla. O sea, podemos contar 4 bits acá, más 2, más 2, más 2, en total 10 bits, son los 10 bits que tenemos acá, el bit 0 al bit 9, acá tenemos 2 bits. Los bits 0, 1, 2 y 3 serán la selección de la operación de la ALU. Los bits 4 y 5 elegirán el registro de destino, el selector. F1 y F2, el bit 8 y el 9 nos dirán cuál es la fuente 1 y el 6 y el 7 cuál es la fuente 2. Bueno, escribiendo simplemente los ceros y unos que corresponden, podremos hacer la operación. Por supuesto, elegir una de las 16 operaciones que hace la ALU, no podemos hacer otra cosa más que eso, pero la haremos entre los registros que nosotros querramos y dejaremos los resultados en donde nosotros también querramos. Vamos a ver un ejemplo, por un ejemplo de microoperación. Por ejemplo, sumar el contenido de R1 y R2 y dejar R1 y R2 y dejar el resultado en el registro de R3. Estamos hablando de la suma aritmética. Bueno, entonces para eso tenemos que seleccionar fuentes, destinos y operación en la ALU, y eso lo hacemos simplemente escribiendo los bits que corresponden en la palabra de control. ¿Qué sería esto? Como fíjense, elegimos 0011, no podemos ahora volver a la tabla de la ALU, si ustedes la pueden tener ahí impresa o mirarla a través de su celular. Verán que el 0011 significaba suma, ¿no? La operación de suma entre el operando A y el operando B en la ALU. Entonces escribimos 0011, estos son los 4 bits que se colocan en la selección de operación de la ALU. En cuanto al registro de destino, dijimos era R3, de manera que entonces ponemos 11 en el registro de destino, queda habilitada la salida 3 y queda habilitado el registro de sub I para lo que sean operaciones de lectura. Lo que salga de la ALU se va a escribir en este registro y en ninguno de los otros 3. Y lo que ponemos en F1 y F2 será el 2 en F2 y el 1 binario en F1, con lo cual a este multiplexor aparecerá la salida de 0, que entra en el operando A, y en este otro multiplexor aparecerá la salida de D sub 2, que irá al operando B. Entonces, la ALU que tiene seleccionada la operación de suma los contenidos que vienen del registro R1 por aquí, del registro R2 por aquí, ¿no? Y el resultado de esa suma lo almacena en el registro R3. ¿Ah? Bien, así de simple, y todo eso se hace en un solo pulso del clock, en un solo pulso del reloj. Otra microoperación, un segundo ejemplo, por ejemplo, transferir el contenido de R0 a R1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que está en R0, transferirlo a R1. No podemos hacer este salto en forma directa, tenemos que hacerlo a través justamente del camino de datos que ya diseñamos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, recuerden ustedes que había una operación en la ALU que hacía pasar directamente el contenido de la ALU, el contenido del operando A lo hacía pasar a la salida sin ningún tipo de cambio. Tendremos que elegir eso. Y fíjense que en esta operación el registro fuente 2 no interviene, porque lo que tenemos que hacer es transferir un valor, no tenemos que hacer ninguna operación entre dos operandos, sino que simplemente tenemos que transferir un contenido, así que el operando 2 no interviene, es totalmente irrelevante, no importa cuál de los registros esté accediendo a este multiplexor, así que para nosotros es irrelevante, con lo cual la palabra de control será, ahora el registro fuente será R0, porque nos dice R0.
escribimos como registro fuente 00. El contenido de R0 accede a la entrada A del ALU. El registro destino, dijimos, es el 1, o sea que tenemos que poner un 1 en las entradas de selección del decodificador para que sea el R1 en donde se escriba. Y lo que ponemos acá es 00111, que si ustedes ven la tabla de funcionamiento del ALU, implicaba que el valor de A sub I aparecía en la salida sin ningún tipo de cambio, con lo cual se conforma la transferencia del valor de R0 a R1. Vemos un tercer ejemplo, que sería la operación de desplazamiento lógica de R3 para ponerlo en R0. Bueno, se desplaza R3 y se guarda en R0. Esto, bueno, lo que tenemos que hacer es poner el código de operación. Si se acuerdan, 1.1 era el desplazamiento a la izquierda de R3, lo que buscamos en las entradas de la ALU. Lo vamos a guardar en R0, o sea que el registro destino es 00, a este, y el que vamos a desplazar es R3, o sea que el registro fuente de la para el que vamos a proceder es el R3, lo que entre por R3 accede a la ALU, se desplaza en el desplazador de la ALU y se guarda en el registro R0. Un detalle interesante tanto en este como en el otro caso es que R3 tiene que entrar como fuente 1, ¿no? Ya que la operación de desplazamiento y también la operación de transferencia, vale lo mismo para este caso también, se realiza sobre el operando A, no sobre el operando B. Si quisiéramos hacer esto, si quisiéramos hacer el desplazamiento, registro de destino 0, y el registro de fuente 3, lo quisiéramos hacer por esta vía, esto no funcionaría, porque si ustedes miran la tabla de funcionamiento de la ALU desplaza o también o transfiere los valores que están sobre el operando A, no sobre el operando B. Esto que está acá es una operación incorrecta. Lo que vamos a obtener va a ser un resultado, va a ser un resultado totalmente incorrecto. Es decir, esta operación es incorrecta, no se tiene que hacer. Muy bien, lo que terminamos entonces con ese ejemplo de lo que era un sistema de transferencia, un sistema procesador, porque procesamos datos y los volvemos a guardar, ya es un pequeño sistema procesador basado en una arquitectura multiplexada. Vamos a ver un segundo ejemplo, por eso este 2 acá. Esto lo que vamos a ver es un segundo tipo de organización, de unidad procesadora, ahora a través de un sistema de buses, un sistema de buses triestado. Ahora lo que vamos a encontrar es, bueno, otra vez como en el caso anterior, la misma ALU, el mismo desplazador, exactamente los mismos parámetros, las mismas funciones que utilizamos para el caso anterior. En esto no cambiamos absolutamente nada. Pero ahora, bueno, la salida ya se conecta a un bus, esta representación de esta línea, digamos, no llena, nos indica, con esto simbolizamos que es un bus de bidireccional, en donde puede circular información en un sentido o en otro sentido. Acá pueden haber entradas y salidas, a diferencia del caso anterior, en donde teníamos las salidas que iban a los multiplexores y las entradas que venían de la salida y eran seleccionadas por un decodificador. En este caso no vamos a encontrar nada de eso. Así que, bueno, tenemos esto. Y nos vamos a encontrar ahora con dos registros temporales, T sub A y T sub B, que almacenan datos que van a operar en la ALU. Ahora, cuando vayamos a hacer una operación de suma o de lo que fuere, tenemos que guardar primero los datos de los registros fuente de los registros destino en estos registros temporales T sub A y T sub B. Se llama T sub A porque este es un registro temporal de la entrada A y T sub B porque este es un registro temporal de la entrada B. Acá se almacenan previamente
los valores de los registros que van a ser operados por la ALU, con desplazados. Dos registros de uso general, R0 y R1. ¿Se acuerdan? En el diseño anterior teníamos 4, teníamos R0, R1, R2 y R3, ahora tenemos 2 nada más, registros R0. Pero fíjense, aparece este simbolito que quería decir que son registros que pueden operar con salidas de alta impedancia. Después vean de qué están hechos en la dispositiva correspondiente, estamos anteriormente. Bueno, son ese tipo de registros que se gobiernan con una entrada de habilitación y una entrada de lectura y escritura, de acuerdo a las tablas que habíamos visto en la diapositiva correspondiente. Estos son registros de uso general, porque acá vamos a poder leer o escribir, vamos a poder intercambiar información libremente, y después aparecen, y esto sí es una cosa novedosa respecto a los registros, al ejemplo anterior, aparece una unidad de memoria. Recién les dije, acá tenemos solamente 2 registros para operar. Estrictamente acá tenemos muchos más registros que en el caso anterior, porque ahora tenemos estos 2 registros dentro de la arquitectura de la CPU, pero tenemos también una unidad de memoria que, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho, las podemos considerar como varios registros de uso general que están guardados en una sola unidad de memoria. Ahora, por supuesto, cada uno de estos registros que están en la unidad de memoria no pueden acceder a este uso en forma directa, tienen que hacerlo a través de estos otros 2 registros que tenemos acá, que ya los explicamos. Aparece en este registro que es el MAR. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho el nombre del registro en general son las siglas de algo. En este caso será Memory Address Register, y usamos la sigla en inglés porque así aparece en casi toda la bibliografía, que quiere decir el registro de direcciones de memoria, Memory Address, registro de direcciones de memoria. Y este otro, que es un registro de los que vimos, otro registro de comunicación con 2 buses, por eso este símbolo, que es el Memory Buffer Register, el registro separador de memoria, que es el registro donde se escriben los datos que vienen de la memoria para ser leídos, o los datos que van a ser escritos en la memoria. Usamos un mismo registro, y este es un bus direccional. Este será el bus de direcciones, porque va al selector de direcciones, y este es el bus de datos, porque es el que intercambia los datos con los registros de la memoria. El resto es todo lo que hemos visto. El clock está, por supuesto, como en el caso anterior, está conectado a todos los registros, pero no lo dibujamos acá para no ser tan complicado, tan complejo el dibujo. Bueno, el clock está conectado. Y ahora aparece, porque se maneja igual que en el caso anterior, con una palabra de control, aparece nuestra palabra de control. No dibujamos acá los bits, pero están conectados, por supuesto, a cada una de las entradas que tenemos acá. Y como lo que vemos, es una palabra de control un poco más grande que la anterior, porque ahora vamos a tener que elegir, bueno, vamos a seguir operando la ALU igual que la operábamos en el caso anterior, con los 4 bits que serán S0, S3. Bueno, esos 4 bits siguen estando en el mismo lugar, en la palabra de control a la derecha, en los bits menos significativos, serán esos 4. Eso es exactamente igual que en el caso anterior. Ahora tenemos que elegir cuando escribimos información en los registros temporales A y B, para lo cual necesitamos un bit de control para cada uno, T sub A y T sub B. Para los registros de uso general, R1 y R0, tendremos que proveer también bit de control para su entrada de habilitación y su entrada de lectura-escritura. O sea, ahora tendremos que decir si leemos o escribimos en cada uno de los registros R0 y R1, con lo cual necesitaremos 2 bits para cada uno, H y L, lectura-escritura, iguales para R0 y para R1. En total acá tenemos 4 bits. Tendremos que ver si el registro de selección el registro de direcciones de memoria, lo estamos escribiendo
desde el bus. Daremos un bit. Fíjense que este registro es similar a los registros temporales en cuanto a su lógica. Para el MBR tendremos 3 bits de selección. Tendríamos que repasar la tabla de registros que habíamos visto anteriormente, pero tendremos que decir si está operando con el bus 0 o con el bus 1. Tendremos que decirle si lee o escribe y finalmente si está habilitado el registro. Todo eso lo hacemos a través de estos 3 bits. Y finalmente para la memoria tendremos que tener estos bits que nos dirán si el chip, si la memoria se selecciona o no, y una vez que está seleccionada, si leemos o escribimos con la entrada de read-write, que es lo mismo que lectura-escritura, pero usamos digamos, los símbolos en inglés para diferenciar la operación de lectura y escritura entre los registros y la memoria. ¿Está? Solamente para eso, pero conceptualmente es lo mismo. La cuestión es que, si nos ponemos a contar, acá tendremos 4, bueno, si sumamos son en total 16 bits, 16 bits en la palabra de control. Es una palabra de control un poco más ancha, más grande, que la palabra de control que usábamos en el caso anterior. Pero las operaciones ahora van a ser, bueno, lo vamos a tener en estos casos. Acá, bueno, esta diapositiva lo que hace es el repaso de lo que era el funcionamiento de cada uno de los diferentes tipos de registros que tenemos en nuestra estructura, que es un poquito más complicada que la que habíamos, un poquito más compleja, pero esencialmente opera de la misma forma, con las mismas reglas, ¿no?, que lo que habíamos visto en el caso anterior, en el caso multiplexado. Bien, vamos entonces a ver ejemplos concretos, así como vimos para el caso simple anterior de los 4 registros y la ALU. Bueno, vamos a ver ahora este que es un poco más complejo y que trabaja con un bus triestado. Vamos a ver algunos ejemplos de operaciones internas en esta unidad procesadora, en este modelo de unidad procesadora. En el primer caso, por ejemplo, cargar el contenido de R0 en R1. O sea, queremos cargar el contenido de R0, lo queremos pasar a R1. Si ustedes pudieran mirar, ¿no?, esa misma operación la hicimos en el ejemplo anterior del bus multiplexado. Para eso, ustedes se acuerdan, teníamos que venir de R0, pasar por la ALU y cargar el contenido en R1. En este caso, no es necesario pasar por la ALU. ¿Por qué? Porque directamente podemos hacer transferencias a través del bus triestado de un registro al otro. Entonces, en este caso, cargar el contenido del registro R0 en R1 se hace directamente a través del uso, o sea, este camino que estoy mostrando con el puntero. Para eso tenemos que poner, habilitar los 2 registros. Si ustedes se acuerdan, esta es la entrada H en los 2 registros. O sea, tenemos que habilitar el registro 0 y el registro 1. Fíjense que todas las demás H's están en 0, o sea, todos los demás registros están deshabilitados. Y el registro R0 tenemos que poner un 1 para leer el registro R0 y un 0 en el registro de lectura-escritura del registro R1 para que este se lea y este se escriba. Perdón, que se lea el R1, que se lea el contenido de R0 y se escriba en R1. Esto lo determinan los bits de lectura-escritura de cada uno de los registros R0. El resto, fíjense, la cantidad de X quiere decir es información irrelevante. Esto puede estar en 0 o en 1, no afecta en absoluto. Inclusive las operaciones de la ALU, la selección de operación de la ALU, es irrelevante porque la ALU en este caso no tiene ninguna intervención, no opera en absoluto para lo que es el registro, la transferencia de R0 y R1. Bien, este fue un caso sencillo. Esto es lo que dije. La operación es directa, puede realizarse en una sola microoperación, en un solo ciclo de reloj, se puede realizar sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, existen operaciones que tienen que descomponerse en varias microoperaciones. Por ejemplo, vamos a ver un segundo caso que es, ahora, desplazar a la derecha R1, estamos realizando operaciones entre R1, y guardarlo en R0.
Recuerdan ustedes que cuando teníamos que pasar información de un registro a otro, lo hacíamos todo rapidísimo sin usar la ALU, porque era directamente leer un registro y escribir en otro y lo hacíamos a través del bus sin ningún tipo de problema. Ahora hay que hacer una operación sobre el RU. Ahora lo que tenemos que hacer es algo, desplazar un contenido, y el único en nuestro sistema que puede hacer eso es la ALU. Entonces aquí la ALU sí va a tener que intervenir, pero entonces vamos a tener que hacer estos pasos. Primero, tenemos que cargar R1, el contenido de R1 lo tenemos que poner en T sub A, no en T sub B. Como se acuerdan que en el caso anterior habíamos hecho esta aclaración, el operando B no puede hacer operaciones, por ejemplo, de transferencia, de complementación, de desplazamiento. Todas esas operaciones, por cómo está diseñada, por cómo está cableada la ALU, se hacen sobre el operando A. Entonces, R1 tiene que copiarse a T sub A, al registro temporal A. Una vez que estamos ahí, sí desplazamos con la ALU el contenido de T sub A y eso lo almacenaremos en R0. Es decir, tenemos que hacer, eso sí se puede hacer en una operación, pero tenemos que hacer primero esta operación, cargar R1 a T sub A través del bus, y después desplazar, eso todo se hace al mismo tiempo, desplazar y guardar utilizando otra vez el bus en R0. Así que entonces la primera operación será, la microoperación será cargar R1 en T sub A, que es lo que dijimos acá, para lo cual hacemos la operación de lectura de R1 y la operación de escritura en T sub A. Esto se hace con estos tres unos, el resto, fíjense ustedes, está en cero, las entradas de selección y relevante el resto de los campos, incluida la ALU, en este primer caso, porque es una transferencia de información entre registros, igual que habíamos visto en el caso anterior. Y sí, ahora la segunda operación, en un tiempo T sub 2, en un segundo ciclo de reloj, una segunda microoperación que será el desplazamiento a la derecha, el shift right de T sub A, esto, que era este código en la ALU, operamos sobre T sub A, sobre T sub A, y lo guardamos en R0. R0 directamente nos, las salidas de sub 0 que están, acceden al operando A de la ALU, se desplazan y se escriben ahora en R0. Se selecciona R0 y se coloca en 0, que es uno que indica la operación de lectura. Entonces, lo que está en T sub A se desplaza en la ALU y se guarda en R0. De esta manera, entonces, hicimos esto. Desplazamos R1 y guardamos en R0 a través de estas dos microoperaciones. Y ahora necesitamos realizar dos microoperaciones, primero una, después la otra, para hacer la operación que necesitábamos. Un tercer ejemplo, por ejemplo, sumar R0 y R1 y guardar el resultado ahora en R1. ¿Ya? Sí, supónganse que ya al decir que sumamos, necesitamos intervenir sobre R1, pero bueno, entonces ahora tenemos que hacer lo siguiente. Primero es necesario cargar R0 a T sub A. Esa es una primera microoperación. Cargar R1 a T sub B, y después de eso, una vez que los valores de R0 y R1 están almacenados en T sub A y T sub B, tendremos que hacer la suma y almacenarla en R1, que es lo que nos pide la operación. ¿Ya? De todas maneras, acá fíjense que yo elegí cargar R0 a T sub A y R1 a T sub B. En este caso, no hubiera habido ningún problema que carguemos R0 a T sub B y R1 a T sub A, porque la suma es conmutativa y opera con los dos operandos de la ALU. Así que, si por ejemplo hubiéramos hecho lo opuesto, cargábamos R0 a T sub B y cargábamos R1 a T sub A, estaba bien igual, funcionaba sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, elegimos esto, seguimos esta secuencia, entonces escribiremos la palabra de control para que R0 se lea y se escriba en T sub A. Esto se identifica siempre por el numerito rojo, ¿no?
R1 lo almacenaremos en T sub B, y finalmente una tercera microoperación será la suma de T sub A y T sub B, la suma de los dos operandos A sub I y A sub B, recuerdan, la suma era 0011, y almacenarlo, guardarlo, escribirlo, ¿sí?, en R1, para escribir, pongo el 0, ¿sí?, escritura, lo guardo en R1. Y bien, está entonces la suma, sumar los contenidos de R0 y R1 y guardarlos en R1. Por supuesto, el contenido original de R1 se perdió, por supuesto, porque ahora R1 almacena la suma del contenido previo que tenía con el contenido de R0 que sigue estando en R0. Y el último ejemplo que vemos, pues sí estaríamos terminando, sería nuestra unidad procesadora ahora restar, vamos a hacer una operación de resta, el contenido de la posición de memoria cuya dirección está en R0 y guardar el resultado con el contenido de R1, ¿sí?, es decir, y guardar el resultado en R1. Vamos a tratar de entenderlo. Lo que vamos a hacer ahora es, R0 tiene no un número, no un operando, sino que tiene una dirección donde está, una dirección en la memoria, donde está el contenido que tenemos que restarlo, ¿sí?, restarle el contenido de R1, y una vez que hicimos esa resta, lo tenemos que guardar en R1. Esto ya parece un poco más complicado, pero bueno, estamos utilizando la memoria, así que vamos a ver las operaciones que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es, el contenido de R0, recuerden ustedes, el contenido de R0, que tiene una dirección, se lo tenemos que pasar ¿a quién? A quien maneja las direcciones de la memoria, que es el registro AR, el registro separador, el registro de direcciones de memoria. Entonces, lo primero que hacemos es una transferencia de información del contenido de R0, lo ponemos en el MAR. O sea, habilitamos la entrada de MAR y la operación de lectura de R0. Con esto copiamos el contenido de R0 a MAR. Entonces la dirección, ahora es un 0, el contenido de la MAR va a aparecer en el selector de direcciones, se va a seleccionar la palabra que tiene ese contenido y eso va a transferirse, vamos a tener que transferirlo al registro correspondiente. Entonces, en un tiempo T sub 2, hacemos esto. El contenido de la memoria direccionado por el MAR, que ustedes recuerdan que era R0 porque se lo pasamos en el ciclo anterior, se copia al MBR. O sea, el contenido de la posición que fuere aparece en este buffer de datos y se escribe en el MBR. Y al mismo tiempo, porque podemos hacerlo, porque esta operación está usando este bus. Este otro bus está libre, entonces, como este bus está libre, aprovechamos, ganamos un tiempo, y el contenido de R1 lo copiamos a T sub B. Ya aprovechamos y lo copiamos a T sub B. ¿Se entiende? Entonces, el contenido de la memoria se copia por este bus, ¿no?, por el bus de datos externos, se copia al MBR. Y el contenido de R1, que lo vamos a necesitar para la operación, ya lo copiamos a T sub B. Todo eso sucede al mismo tiempo en el segundo ciclo de reloj. ¿Sí? Profe, ahí está ya, por eso está ya representada la coma esa entre esas dos operaciones, Sí, como dijo hoy. señor, exactamente, muy buena observación. Esta coma nos está diciendo que estamos haciendo dos microoperaciones, sí, dos microoperaciones en el mismo ciclo de reloj. ¿Está bien? Esta es una, el contenido de la memoria direccionado por el MR se copia, se transfiere al MBR y, coma, al mismo tiempo, el contenido de R1 se transfiere a T sub B. Perfecto, muy bien la observación, gracias. Por supuesto, tenemos que escribir ahora en la palabra de control todos los unos que hagan que eso se haga al mismo tiempo, y fíjense, acá tenemos que escribir selección de memoria, decirle que vamos a leer en la memoria, vamos a escribir en el MBR, vamos a usar el bus 1, o sea, la habilitamos, una operación de lectura y escritura,
Y vamos a escribir el R1 en el T sub B, que son estos sumos que tenemos acá. Y lo que nos queda ahora es, ya tenemos el dato de la memoria, ya lo tenemos en el MBR. El dato de R1 ya lo tenemos en T sub B. ¿Qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando cargar el dato que vino de la memoria y que ahora está en el MBR, lo tenemos que cargar en T sub A porque la operación de suma se hace entre T sub A y T sub B. Tenemos que cargar eso y además dijimos que queremos guardar el resultado en R1, con lo cual tenemos que habilitar también que el resultado de la suma se cargue en R1. ¿Está? Entonces, para eso tenemos que hacer, dijimos, cargar el MBR, cargar el MBR, para eso tenemos que usar este bus, pasar el contenido del MBR a Tetsuba, esto no opera, hasta acá la alumno operó, y el cuarto paso será, por supuesto, hacer la resta de T sub A menos T sub B en R1, que no tenemos más lugar para poner la palabra de control, pero ustedes la pueden imaginar fácilmente. Ahora sí tenemos que seleccionar la operación de resta y por supuesto seleccionar R1 para una operación de escritura. ¿Ya? O sea, faltaría escribir esa palabra de control, pero ustedes fácilmente lo pueden imaginar. Muy bien, llegamos hasta acá. Con esto recuerden, hemos visto el concepto de registro, hemos visto los registros de carga paralela, de desplazamiento, hemos visto los distintos tipos de registro, como con sus variedades de los que han aparecido acá, los registros simples de entrada y salida, los registros con acceso a un bus bidireccional, registros con acceso a dos buses, como en el caso del MBR. Bueno, todo eso, digamos, lo hemos visto el concepto de lo que es el funcionamiento lógico de una memoria, y hemos juntado todo, todo lo que vimos anteriormente al principio de la clase, lo hemos juntado en dos diseños de una unidad procesadora. Esta es una unidad procesadora porque procesa información entre registros, hace operaciones entre registros y vuelve a guardar esa información. Incluyendo acá una unidad de memoria como el concepto que dijimos originalmente, un conjunto ampliado, un conjunto de muchos registros, de varios registros, que pueden operar, como hemos visto en este ejemplo, con la limitación de que siempre hay que acceder a una sola posición de memoria y nos va a implicar un paso intermedio que es operar a través del registro MBR, el registro separador de memoria, lo que nos implica siempre la utilización de un ciclo más. ¿Está? Me adelanto a decir que vamos a hacer esta observación. De cooperar con la memoria implica siempre este paso, que es escribir el contenido de la memoria en el MBR. No hemos hecho un ejemplo, pero seguramente lo vamos a hacer en el práctico, de por ejemplo hacer una operación de escritura en la memoria. Y lo que estamos diciendo acá vale tanto para lectura como para escritura. Siempre vamos a tener que gastar un ciclo más en hacer un pase de la información a un registro intermedio, que es el MBR, antes de escribir o leer la memoria. Eso no sucede cuando operamos entre los registros internos de la CPU. No tenemos que hacer ese pase adicional. ¿Y qué estamos diciendo con esto? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que la operación entre registros internos de la unidad procesadora es más rápida que la operación entre registros y la memoria. Y este es el kit de la cuestión, digamos, de por qué siempre que podamos, vamos a tratar de usar los registros internos en vez de usar la memoria. El problema de los registros internos es que su cantidad es limitada. No podemos poner un mega de registros dentro de la unidad procesadora porque desnaturaliza totalmente su operación, porque hace, digamos, el tamaño del chip se hace inmanejable, lo que sería de la ALU, digamos, la CPU, perdón. Digamos, por lo tanto, la cantidad de registros siempre tiene que estar limitada, a un número razonable, ¿no? En los procesadores actuales, por ejemplo, en el procesador con el que vamos a trabajar nosotros más adelante a nivel de lenguaje ensamblador, un procesador ARM, por ejemplo, hay 32
de estos registros, mucho más que en nuestro ejemplo de juguete, pero igual mucho menos que, por ejemplo, una memoria principal de 1 mega, por ejemplo. Por supuesto, es muchísimo, muchísimo menos. Eso, por supuesto, hace que tengamos limitaciones, ¿no? Limitaciones de velocidad, por supuesto. Bueno, y esto da lugar a todo un montón de un problema de organización y de arquitectura, que es, por ejemplo, el manejo de la memoria principal, lo que hace surgir el concepto de memoria caché y demás, pero eso lo dejamos para más adelante. ¿Está? Lo importante, pero le ha quedado las limitaciones de la modalidad virtual y todo, esperemos que haya quedado claro, es cómo se opera entre registros, cómo operando entre registros podemos llegar a hacer operaciones más complejas. Todas las cosas que hemos visto acá han sido cosas muy sencillas, muy simples. Lo más difícil, lo más complejo que hemos hecho es una suma, ¿no? Cosa que no parece gran cosa, pero de todas maneras, como vamos a empezar a ver a partir de la próxima clase, la concatenación de estas operaciones simples en operaciones más complejas van a dar lugar a instrucciones, y las instrucciones agrupadas a través de un algoritmo, con la lógica de un algoritmo, van a dar lugar a programas que sí nos van a permitir hacer operaciones mucho más complejas que una simple suma. ¿Está? Pero bueno, eso queda para la próxima clase. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna observación más? ¿Alguna duda más? Momento de escuchar. Dejo todavía la pantalla por si hay alguna cosa que tengamos que explicar. La pregunta, muy bien, esa pregunta es fundamental. Los temas que dimos hasta acá en el nivel parcial, lo que dimos a partir de hoy, de esta clase, a partir del principio de esta clase, empiezan a entrar estos temas en el primer parcial. ¿Está bien? Estos temas sí empiezan a entrar en el primer parcial. Lo que vimos hasta la clase pasada no, recuerden, pero de todas maneras, si ustedes, a ver, para entender esto tienen que haber entendido lo anterior. ¿Sí? De manera que, contestando esta pregunta del chat, a partir de lo que vimos hoy, ¿no? De lo que vimos hoy, estos temas sí van a entrar en el parcial. ¿Alguna cosa más? Profe, yo tengo una Sí, consulta. sí. A mí me da curiosidad en cuanto a una unidad procesadora comparada a la otra. Yo Sí. entiendo que en esta, bueno, tenemos que acceder a la memoria, tenemos que trabajar con memoria si en caso de que se requiera. En el cambio, en la otra unidad procesadora nosotros trabajamos directamente con los registros internos. ¿Existe alguna ventaja o desventaja entre una unidad y otra? Buena pregunta, buena pregunta. De hecho, para contestarte, reitero una cosa que dije al principio, hay procesadores comerciales que usan los dos esquemas. Una aclaración también que vale la pena. eh, no quiere decir que en la otra no se pueda usar una unidad de memoria, ¿eh? O sea, se podría agregar también la lógica necesaria para utilizar una unidad de memoria. Acá al final, en la última diapositiva, eh, acá fíjense, está esta bibliografía, este libro, si lo pueden conseguir, si lo pueden bajar. El Quime, por ejemplo, explica todo un procesador, creo que en el capítulo 10 o 11, no me acuerdo, explica todo un procesador a partir de un diseño con memoria, con todo lo demás, pero utilizando la arquitectura anterior de un diseño multiplexado. Es decir, podríamos haber introducido la idea de la memoria también en el anterior esquema, en el esquema de bus multiplexado. Sí, los dos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Por ejemplo, fíjate, por ejemplo, y es muy difícil enunciarlo, y tienen que ver más con el diseño particular, con la organización particular, hay que verlas sobre casos concretos. Por ejemplo, fíjate que en el caso anterior, cuando queríamos hacer una transferencia entre dos registros,
voy a salir de la presentación. Voy a salir de la presentación. Voy a volver acá y la muestro. Fíjense, fíjense por favor que acá en este caso, si nosotros teníamos que hacer una transferencia, no era esta, era la otra. Acá, por ejemplo, si queríamos hacer una transferencia de información entre dos registros de R0 y R1, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que elegir un camino, pasar por la ALU y volver a escribirlo al otro caso, ¿no? Cuando vimos este caso, ¿no? El segundo, R1, R0. Teníamos obligatoriamente que pasar de R0, pasar por la ALU y entrar a R1, era así. O sea, teníamos que hacer este camino. En el caso que vimos anteriormente, se entiende, o sea, teníamos que venir, pasar por la ALU y escribir en el registro de destino que era el R1. Traten de retener eso en la memoria, porque lo que voy a hacer ahora es volver al caso anterior, nuevo caso, donde teníamos esa versión que era esta, acá. Y fíjense que en este caso, directamente lo que hacemos es ir de R0 a R1 sin pasar por ningún lado. El camino físico entre R0 y R1, como además siempre están físicamente cercanos en el chip, es mucho menor que en el caso anterior, que hay que pasar por multiplexores que son con puertas que tienen sus retardos, hay que pasar por toda la circuitería de la ALU, por más de que sea una transferencia, o sea, hay que pasar otra vez por una serie de procesos eh, para después volver, o sea, hay que hacer todo un camino que pasa por todas las compuertas de la ALU y para finalmente terminar en R1. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Que esta operación en este esquema es más rápida porque tiene muchos menos niveles de retardo que en la arquitectura anterior. ¿Está? Es decir, si estamos tratando de ganar velocidad, esta operación en este esquema es mucho más rápida. Cuando hablamos de mucho más rápida, quiere decir que estamos ganando unos cuantos nanosegundos respecto de la otra. ¿Está? Ahora, la otra puede tener ventajas, por ejemplo, también en el sentido de que los registros son más simples, porque no tenemos que poner toda esta cuestión de los buses triestados y demás. Es decir, desde el punto de vista del propio hardware, los registros que usamos en el caso anterior son más simples, más sencillos, tienen menos componentes que este tipo de registro. Y eso también tiene sus ventajas, ¿no? Además, fíjense que, por ejemplo, en el otro caso, la palabra de control en el otro caso era más corta que en este, es decir, eso permite que la unidad de control, que después, porque nosotros ponemos los unos y los ceros ahí, pero en realidad no las ponemos nosotros, las tiene que poner alguien, otra parte del procesador que se llama unidad de control, que la vamos a ver en la próxima clase, y poner más ceros, poner más bits o menos bits en la palabra de control, significa hacer más complejo o menos complejo también otro diseño. O sea, lo que, si entendieron algo de toda esta explicación, lo que quiero decir es que depende el caso, depende la aplicación y posiblemente sea muy difícil decir que un diseño es mejor que el otro porque va a tener ventajas y va a tener desventajas respecto del otro, ¿no? Eso lo evalúa el fabricante y de hecho, insisto en esto, hay diseños con las dos técnicas, con las técnicas de buses multiplexados y con las técnicas de buses triestados, y las dos funcionan y las dos se venden, ¿eh? Con lo cual quiere decir que las dos sirven. ¿Está? Las ventajas o las desventajas realmente son un problema casi fino, por ahí un nivel que escapa a nuestro objetivo en este momento, que es justamente estudiar las organizaciones. Bien, gracias, Roque. Yo Terminamos con preguntaba más que nada por el hecho de que
que bueno, justamente veía, por ejemplo, la transferencia de un registro a otro de una manera más rápida en este caso, pero también en el otro de los multiplexados veía un trabajo más directo a la hora de operaciones entre registros, por ejemplo, Sí, suma o señor. desplazamientos. Es que es así como decís vos, en ese caso es muy directo, es muy fácil, es muy rápido la selección y fíjate, por ejemplo, en algunas otras operaciones, en otro ejemplo, creo que en el caso de la suma, fíjate que la suma se hacía en una sola microoperación y acá tenemos que utilizar, en este caso, habíamos visto que, por ejemplo, para hacer una suma simple, era en este caso, sí, en este caso necesitábamos 3 ciclos de reloj. ¿Está? La otra hacía una suma entre dos registros y lo guardaba en un tercer registro eh, en una sola microoperación. Era más rápido, era más rápido. Esa es una ventaja importantísima, ¿no? Pues, claro, por ejemplo, si en el otro caso, acá tenemos que hacer sumar R0 y R1 y guardar el resultado de R1 que usamos 3. Si en el otro tuviéramos que hacer esto mismo, y creo que hubo un caso, teníamos que usar dos ciclos de reloj, T1 y T2, igual es más rápido que esto. O sea, sí, hay ventajas en la otra y hay ventajas en esta. Y depende de la microoperación que estemos haciendo, una será mejor que la otra, ¿no? Por eso, la evaluación es difícil de decir eh, cuál es mejor en un caso, cuál es mejor en la otra, ¿no? Este tipo de organización la usa por ejemplo, la arquitectura x86, todos los microprocesadores que van desde el 8086 hasta los i7 y 9 core, todos usan esta solución. Los microprocesadores de la línea ARM, Cortex y demás usan básicamente, no es que usan básicamente la otra solución. Ojo que también, no se queden con la idea de que usan esto y realmente usan otros trucos arquitectónicos de organización, como por ejemplo utilizar varios buses. Porque acá, por ejemplo, ¿cuál es el problema? En este tipo, el problema es que el bus termina siendo un cuello de botella, porque si yo quiero hacer una operación entre uno y otro registro y otro, como vemos acá, tengo que repartirme en tiempo porque estoy usando un solo bus y el bus se puede usar por un solo par de registros al mismo tiempo. Una solución que no hay que pensarla demasiado es, si el bus es un cuello de botella, utilizo varios buses, abro varios buses, ¿está? Y opero con 2 o 3 buses en paralelo y aumento la velocidad y de hecho se hace eso. O también puedo combinar las dos cosas, puedo combinar una solución multiplexada con una solución de buses como esto, y para manejar una parte con ese esquema y otra parte con esta otra, y también funciona, y hay diseños prácticos comerciales que usan soluciones mixtas de este tipo. Es decir, nosotros no vamos a ver todo esto digamos, todas estas complejidades, obviamente, porque no tenemos tiempo, porque no es el objetivo, pero la idea es que si mañana se encuentran con un procesador que utiliza estos 2 buses o utiliza una solución mixta de multiplexado con buses, bueno, ustedes puedan reconocer justamente eso y que uno tiene ventajas respecto del otro y desventajas también. Un poco esa es la idea. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Vamos cerrando. Eh, perfecto, entonces continúan ustedes el lunes con la guía de trabajos prácticos. Todavía creo que están trabajando con las secuenciales. Después va a haber algunos ejercicios de esto, que básicamente va a ser esto, ¿no? Tratar de escribir palabras de control para realizar determinadas operaciones. Nada que no hayamos visto hoy. Muy bien, salimos entonces. Perfecto, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Que tengan buena semana. Muy bien.